Muy buenos días, la paz esté con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Hoy 19 de diciembre, que conmemora en todo el mundo la Navidad, vamos a seguir con el estudio dándole continuidad a Lucas 19 hoy, que los versículos van del 1 al 48. Vamos a darle la continuidad al capítulo a donde estos primeros versículos nos enseñan a Jesús y Zaqueo. Nos los presenta como un hombre pecador y recaudador de impuestos, pero que había oído hablar de Jesús y quería conocerle, porque aunque era rico y pecador, quería acercarse a Jesús para ser alcanzado por la gracia de Dios. Zaqueo quería volverse a Dios, porque él mismo descubrió que toda la riqueza del mundo no satisface su corazón. Deseaba volver atrás y empezar de nuevo. Quería recibir la gracia y misericordia, y el Señor lo sabía. Por eso Jesús fue a Jericó con el propósito de ayudar a ese hombre. Deseaba llevar a Zaqueo con él, no a Jerusalén, sino a la cruz, para que recibiese la salvación. Y así el publicano hizo su decisión de seguir a Cristo y se convirtió en un hombre nuevo. Así debemos ser nosotros, hermanos. Cuando aceptamos a nuestro amado Dios, ser así, íntegros con Él. Y siguiendo en el mismo capítulo 19, de los versículos 11 al 27, nos enseña la parábola de las 10 minas, a donde Jesús nos dice a nosotros y sus discípulos de esta manera. Nos habla de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El hombre noble representa al Señor Jesucristo. Él recibirá el reino de manos de su Padre. Este hombre les encarga a 3 de sus siervos que inviertan su dinero, de las cuales 2 toman el riesgo de invertirlo y obtienen ganancias generosas. Pero el tercero tiene miedo de arriesgarse y por eso pone el dinero en un lugar seguro y no obtiene ganancias. Cuando el Señor regresó, se ha convertido en rey de todo el territorio y decide recompensar a los 2 siervos que ganaron dinero para él, dándoles un ascenso a posiciones altas, y castiga al tercer siervo por haber guardado el dinero y no produjo ganancias. En este contexto, la parábola nos advierte que debemos decir si creemos en realidad que Jesús es el Rey designado por Dios, y estar preparados para soportar las consecuencias de nuestra decisión, ya sea de servirle o de oponernos a Él. Siguiendo por este recorrido de la enseñanza, entramos a lo que llama la tercera enseñanza, que es la entrada triunfal en Jerusalén. En esta enseñanza de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, para ponerlo en contexto histórico apropiado, es necesario mencionar 2 hechos importantes. Y el primero es que estaba llegando a su máximo rechazo al Señor Jesús por parte de los líderes de la nación de Israel. Ellos lo estaban rechazando a Jesús. El segundo de este evento ocurrió el primer día de la semana, en el cual se celebraba la gran fiesta judía de la Pascua, en la cual se recordaba la liberación del pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto. Y siguiendo con el estudio bíblico, los discípulos del Señor Jesús y la multitud que le acompañaba estaban convencidos que el Señor Jesús iba a establecer su reino mesiánico durante la Pascua, a pesar de todos los anuncios que hizo el Señor Jesús en cuanto a su inminente muerte y resurrección. Sus discípulos y la multitud no estaban dispuestos a entender y aceptar este hecho. Por eso el Señor Jesús ordenó a sus discípulos para que prestaran el pollino en la aldea de enfrente. Y lo prestaron, y ellos obedecieron, dándole cumplimiento absoluto a una prueba más que el Señor Jesús es Dios. Una vez el pollino fue traído a Jesús, echaron sus mantas sobre el pollino y subieron al Señor Jesús. La mula o el pollino representa humildad
y cuando montó en la mula, decían, allí va el rey. Dándole finalización a estas enseñanzas que van del versículo 45 al 48, donde se lleva por título la purificación del templo. El templo es el lugar en el que Jesús se dirige al Padre. La actividad comercial y especulativa ha convertido el templo en una cueva de ladrones y lo ha desprovisto de su única y exclusiva misión, el encuentro con la presencia de Dios. El templo es el lugar de oración y adoración y no de otras actividades de dudosa ética. Este fue un encuentro fuerte de la vida de Jesús y por supuesto del pueblo. Quien lo hubiera dicho, hacer de la casa de Dios un lugar de negocios. Por eso el Señor se enfadó y los trató de que que era una cueva de ladrones, la casa de su Padre. Entonces, hermanos, aquí en esta enseñanza nos deja muy plasmado que la casa de Dios es de adoración, exaltación, adoración y alabanza, y no para hacer negocios. Que en la nuestra no hacemos eso, pero esa es la enseñanza que el Señor nos deja hoy. Muy buen día y un abrazo muy fuerte.